Yo crecí pensando que mi vida era normal, o al menos tan normal como podía ser para una niña que había perdido a su mamá desde muy pequeña. Mi papá siempre me dijo que mi madre había muerto por complicaciones de salud cuando yo era apenas un bebé. Nunca tuve recuerdos de ella, solo una foto amarillenta en la sala de mi abuela, donde aparecía una mujer joven con una sonrisa suave, cargando un bultito que supuestamente era yo. La verdad es que crecí acostumbrada a esa ausencia. Mi abuela paterna fue la figura femenina que llenó mi vida, con su carácter fuerte, sus regaños y también sus cuidados. Me casé joven, a los 22 años, con Javier, el que había sido mi novio desde la universidad. Su familia era de buena posición económica, dueños de una empresa de transporte. Desde que me comprometí, todos me lo decían: te sacaste la lotería. Yo no lo sentía así, porque para mí Javier siempre fue solo Javier, el muchacho que me acompañaba en el camión cuando estudiábamos, el que me compartía sus apuntes y me regalaba chocolates baratos. La primera vez que conocí a mi suegra, sentí algo extraño. Ella era una mujer elegante, de esas que imponen con solo entrar a una habitación. Pero cuando me saludó, en lugar de esa mirada dura que suele tener una suegra al conocer a la futura esposa de su hijo, me observó como si buscara algo en mi cara. Como si me reconociera. Nunca entendí por qué, pero sus ojos se llenaron de agua, y luego lo disimuló con una sonrisa tensa. En ese momento pensé que era mi imaginación. Después de casarnos, nos mudamos a una de las casas de la familia, cerca de la de mis suegros. Con el tiempo me fui acostumbrando al carácter de mi suegra. Era exigente, controladora y con altas expectativas de todos, pero conmigo había momentos extraños en los que me trataba con una ternura que no cuadraba con su personalidad. A veces, cuando yo estaba enferma, me cuidaba con un esmero casi maternal, como si su preocupación fuera más allá del simple afecto de suegra. Pasaron los meses y yo aprendí a convivir con esas contradicciones. Hasta que un día, al estar acomodando unas cajas viejas en el cuarto de Triques, mi vida cambió para siempre. Javier me había pedido que organizara esos papeles, porque eran cosas antiguas de la familia que nadie revisaba. Entre sobres llenos de facturas, fotografías polvorientas y documentos sin importancia, encontré una caja de madera, pequeña y cerrada con llave. No sé por qué, pero me entró la curiosidad. La cerradura estaba vieja y con un clip logré abrirla. Dentro había varias cartas y un folder con papeles oficiales. Lo primero que llamó mi atención fue un acta de nacimiento. La tomé sin pensar y leí los datos: nombre del bebé, fecha, lugar. Lo que me hizo quedarme helada fue ver mi propio nombre escrito ahí. El mismo día de nacimiento que el mío. Pero lo más perturbador fue leer en el apartado de madre el nombre completo de mi suegra. Me temblaron las manos. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, de alguien que había nacido el mismo día que yo y se llamaba igual. Pero no, los demás datos coincidían: hospital, año, hasta la dirección anotada correspondía al barrio donde me decía mi papá que había nacido. Busqué más en la caja. Había una carta muy antigua, escrita a mano, donde mi suegra hablaba de haber perdido a su hija recién nacida por un error fatal en el hospital. Decía que la bebé fue declarada muerta, pero que siempre había sospechado que algo raro había pasado. En ese momento sentí que me faltaba el aire. Todo en mi interior gritaba que aquello no podía ser cierto. Pero las coincidencias eran demasiadas. Los días siguientes fueron un tormento. No pude dormir, no podía dejar de pensar en ese acta de nacimiento. Necesitaba respuestas, pero no podía ir directamente a mi suegra a preguntar, ¿por qué? ¿Qué le diría? Oiga, ¿encontré un acta donde parece que soy su hija perdida? Sonaba absurdo. Empecé a investigar en silencio. Fui al registro civil con la excusa de solicitar una copia de mi acta. Revisé los datos y confirmé que, efectivamente, había irregularidades. Había 2 actas con mi nombre, una con mi papá y mi supuesta mamá fallecida, y otra con mi suegra como madre. La ansiedad me comía viva. Finalmente, en un acto de desesperación, conseguí un examen de ADN en secreto. Usé un cepillo de cabello que mi suegra había dejado en nuestra casa después de una visita, y entregué la muestra junto con la mía en un laboratorio privado. El día que me dieron el resultado, sentí que el corazón se me salía del pecho. El documento era claro, la probabilidad de maternidad era del 99,9%. Ahí estaba la verdad que me había negado a aceptar. Mi suegra era en realidad mi madre biológica. Lloré durante horas, sola en mi recámara. Sentí una mezcla de emociones imposibles de describir: alivio por encontrar a mi madre, rabia por los años de mentira, miedo por las consecuencias, y una tristeza profunda por mi papá,
que me había criado toda la vida creyendo que yo era hija de otra mujer. Esa noche, mientras veía a Javier dormir tranquilo a mi lado, supe que mi vida se había partido en dos. Tenía un secreto enorme entre las manos. Si lo confesaba, todo podría derrumbarse: mi matrimonio, mi relación con mi papá, mi lugar en la familia. Si lo callaba, viviría con esa carga para siempre. Escogí callar, y así comenzó mi condena. Han pasado ya 10 años desde aquel día en que descubrí la verdad, y todavía recuerdo la sensación de vacío en el estómago, el miedo que me revolvía la sangre y las lágrimas que me quemaban los ojos. El secreto que cargaba era tan pesado que, al principio, sentía que no iba a soportarlo ni un mes. Pero la vida, de alguna manera, me fue arrastrando, y yo aprendí a sonreír mientras por dentro me devoraba la angustia. Al poco tiempo de ese hallazgo, quedé embarazada de mi primer hijo. La noticia llenó de alegría a toda la familia, en especial a mi suegra. O debería decir, a mi madre. La vi llorar como nunca antes, acariciarme el vientre con una dulzura que me desgarraba. Yo, en silencio, pensaba, si tan solo supieras la verdad. Cada gesto suyo era una puñalada. Me cuidaba como si fuera de cristal, me cocinaba caldos especiales, me revisaba cada detalle, y yo trataba de convencerme de que era simplemente una suegra exagerada. Pero en mi interior sabía que aquel instinto no era de suegra, era de madre. Cuando nació mi hijo, ella prácticamente lo adoptó como suyo. Se desvivía por él, lo cargaba durante horas, le cantaba canciones de cuna que yo nunca había escuchado, pero que, según ella, su propia madre le había cantado de niña. Había momentos en que la veía mirarme mientras yo amamantaba, con una mezcla de nostalgia y ternura que me partía el alma. Era como si lamentara todo el tiempo perdido conmigo y quisiera recuperarlo a través de mi bebé. La vida siguió. Tuvimos otro hijo 2 años después. La familia parecía perfecta desde afuera: un esposo trabajador, 2 niños sanos, una casa estable. Pero yo cargaba con una verdad que me consumía. Hubo noches en que me levantaba a escondidas, iba a la sala y lloraba en silencio, rogándole a Dios que me diera valor para confesarlo todo. Pero luego pensaba en las consecuencias. ¿Cómo se lo diría a Javier? ¿Qué pasaría con mi papá, que había dedicado su vida entera a criarme? ¿Y qué diría la familia entera si supiera que la nuera resultó ser la hija perdida de la matriarca? La vergüenza y el miedo me hacían retroceder. Así que decidí seguir en silencio. Mi suegra siempre fue dura con los demás, pero conmigo tenía esos gestos extraños que no podía explicar. Una vez, cuando me enfermé de una gripe fuerte, ella llegó a mi casa con medicinas, cobijas y hasta me preparó un té especial. Mientras me lo daba, me acarició la frente y me dijo bajito: eres como una hija para mí. Yo tragué saliva y asentí, sin poder mirarla a los ojos. No era como una hija, yo lo era, y el peso de ese secreto casi me asfixiaba. Hubo otra ocasión que me marcó. Era un 10 de mayo, Día de las Madres. Le compramos un regalo entre todos los hijos y nueras, y cuando se lo di, me abrazó de una manera diferente, más fuerte, como si me quisiera decir algo que nunca se atrevía. En ese abrazo sentí claramente que ella intuía la verdad, aunque no la dijera en voz alta. A veces la sorprendía llorando sola en su recámara, frente a una foto en blanco y negro de un bebé recién nacido. Era la foto de la hija que había perdido. Yo sabía que esa bebé era yo, pero me quedaba callada, fingiendo que no había visto nada. Hubo un día que me acerqué y le dije: suegra, ¿está bien? Ella secó sus lágrimas de inmediato y me contestó: sí. Hija, solo recordando cosas del pasado. Le tomé la mano, y por un instante sentí que nuestras almas se reconocían como madre e hija, aunque nuestras bocas siguieran negándolo. Con los años, la relación con Javier también se transformó. Él siempre fue un buen esposo, pero comenzó a notar que yo escondía algo. Me preguntaba por qué tenía tantas crisis de llanto en las madrugadas, o por qué me quedaba viendo a su madre con esa mezcla de amor y dolor. Yo siempre le respondía con evasivas: el estrés, los niños, la rutina. Nunca le dije la verdad. Ese silencio se convirtió en un muro invisible entre nosotros. A veces me abrazaba y me decía: no sé qué traes dentro, pero confío en que algún día me lo contarás. Yo asentía, aunque sabía que jamás tendría el valor. Los años pasaban, mis hijos crecían, y yo seguía interpretando el papel de la nuera obediente, mientras en mi corazón ardía la verdad de ser la hija perdida. Era como vivir 2 vidas al mismo tiempo: la oficial, la que todos conocían, y la secreta, que solo yo cargaba. A veces me preguntaba si hacía mal en callar. ¿No merecía mi suegra, mi madre, saber la verdad y abrazarme abiertamente como su hija?
¿No merecía yo también recuperar esos años perdidos? Pero cada vez que pensaba en decírselo, veía a mis hijos jugando felices, veía la paz de mi papá. Y recordaba que una sola palabra mía podía destruirlo todo. Así fue como pasaron 10 años, entre cenas familiares, cumpleaños, navidades y reuniones en las que yo sonreía como si nada, mientras por dentro me carcomía la culpa. Aprendí a reprimir mis lágrimas, a poner una máscara de tranquilidad. Pero cada noche, cuando me miraba al espejo, me encontraba con una mujer que vivía dividida, rota por dentro. Nunca imaginé que ese secreto, que yo juraba estaba enterrado bajo 7 llaves, volvería a salir a la luz de la manera más brutal. Porque el pasado siempre encuentra la forma de regresar, aunque una lo intente ocultar. Y lo mío estaba a punto de explotar. Creí que podía llevarme ese secreto a la tumba. 10 años pasaron sin que nadie sospechara, al menos no abiertamente. Me convencí de que era más fuerte que la verdad, que el tiempo me ayudaría a enterrar lo que descubrí aquella tarde en el cuarto de Triques. Pero estaba equivocada. El pasado siempre encuentra la forma de abrirse camino, aunque uno lo tape con capas de silencio. Todo comenzó en una reunión familiar, de esas que parecen inocentes, un cumpleaños de un primo lejano. Era una fiesta grande, con música de mariachi, comida abundante y niños corriendo por todos lados. Yo me encontraba en la cocina, ayudando a servir platos, cuando escuché una voz masculina detrás de mí que mencionó el nombre de mi suegra. ¿A poco esa es doña Teresa?, preguntó un hombre mayor, canoso, con mirada curiosa. Sí, respondió uno de los tíos. ¿La conoce? Claro que sí. Yo trabajé en el hospital donde nació su hija hace más de 30 años. En ese instante, sentí que la sangre se me helaba. Me giré lentamente y vi a un señor robusto, con uniforme de camillero. Decía que había coincidido en la fiesta porque era vecino de la familia política. Y, sin yo buscarlo, empezó a contar su versión de los hechos. Ese caso nunca se me olvidó, dijo el hombre, tomando un vaso de refresco. Hubo un desmadre con unos bebés recién nacidos. Se rumoraba que uno había sido declarado muerto por error. Que quizá lo cambiaron con otro. Nadie quiso hablar porque el hospital se estaba cayendo en pedazos y los jefes amenazaban con correr a cualquiera que metiera ruido. Yo temblaba por dentro. Cada palabra me perforaba el alma. Mi suegra, que estaba a unos metros de distancia, se quedó inmóvil, con los labios apretados. No dijo nada, solo desvió la mirada. Yo supe que ella también recordaba aquel día. La conversación cambió de tema, pero yo ya no pude volver a sonreír en toda la fiesta. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Sería posible que otros también sospecharan lo que yo ya sabía? Y si ese hombre decidía hablar más, esa noche, de regreso a casa, me encerré en el baño y lloré en silencio. Javier golpeó la puerta preocupado. ¿Qué tienes?, me preguntó. Nada, amor. Solo me duele la cabeza, pero en realidad tenía miedo. Miedo de que mi secreto saliera a la luz de la peor manera. Los días siguientes fueron una tortura. Me sentía vigilada, como si todos sospecharan. Miraba a mi suegra en la mesa familiar y notaba su silencio más pesado de lo habitual. Era como si también ella temiera que el pasado regresara a reclamarle. En más de una ocasión pensé en confesarle la verdad, mostrarle el resultado del ADN, decirle, mamá, soy yo. Pero me detuve. ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que lo inventaba para ganar su cariño? ¿Y si mi papá sufría al enterarse? Mi mente no me dejaba en paz. Hasta empecé a soñar con hospitales, con cunas vacías, con doctores susurrando. Me levantaba sudando, con el corazón acelerado. Javier lo notaba y cada vez estaba más inquieto. ¿Qué escondes?, me preguntó una madrugada. Llevas años con algo en la cabeza. Dime la verdad. No es nada, le contesté, tratando de sonar firme. No me mientas. Te conozco, algo cargas. Me quedé callada. No tenía fuerzas para inventar más. Pero tampoco podía abrir la boca. Lo peor fue cuando mi hijo mayor, que ya tenía 9 años. Llegó un día de la escuela y me soltó una pregunta inocente. Mamá, ¿por qué abuela Teresa me cuida más que a mis primos? Todos dicen que soy su favorito. Me quedé helada. ¿Cómo explicarle que ese favoritismo no era casualidad, que su abuela en realidad era su abuela madre? Solo le acaricié el cabello y le dije, porque eres especial, hijo, pero esas palabras me persiguieron toda la noche. ¿Hasta dónde llegaría el secreto? Y si mis hijos crecían enredados en una mentira, el destino, sin embargo, no me dio mucho tiempo para decidir.
Una tarde, mientras limpiaba la recámara, Javier encontró un sobre escondido en el fondo de mi cajón. Era el sobre donde guardaba el resultado de ADN. Yo lo había escondido pensando que nunca nadie lo vería, pero ahí estaba, en sus manos. Recuerdo su voz quebrada. ¿Qué es esto? Yo corrí a quitárselo, pero él ya lo había leído. Sus ojos se llenaron de incredulidad y rabia. ¿Me mentiste todos estos años? ¿Cómo es posible que mi mamá sea tu mamá? No supe qué contestar. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Lo que había callado durante una década estaba ahí, desnudo, frente al hombre que más amaba. Esa noche comenzó la tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche en que Javier encontró aquel sobre, el mundo que había construido durante 10 años se derrumbó en cuestión de segundos. Recuerdo perfectamente la forma en que me miró, como si no me conociera, como si hubiera compartido la cama con una extraña todo ese tiempo. ¿Desde cuándo lo sabías? Me preguntó con la voz rota. Hace 10 años. Murmuré, con lágrimas en los ojos. ¿10 años? 10 años me viste a la cara, sabiendo que mi mamá era tu mamá, y nunca dijiste nada. Su grito hizo eco en las paredes. Nuestros hijos estaban dormidos en sus cuartos, pero yo temblaba de miedo de que despertaran y escucharan. Javi, yo solo quería protegernos. Tenía miedo. Traté de explicar, ¿miedo de qué? ¿De la verdad? ¿De que me enterara de que me mentiste toda nuestra vida juntos? Me interrumpió, tirando el sobre al suelo, no supe qué contestar. Porque, en el fondo, él tenía razón. El silencio me había parecido la única salida, pero ahora se convertía en la daga que nos estaba desgarrando. A la mañana siguiente, la tensión era insoportable. Javier casi no me dirigía la palabra. Yo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se lo contara a su madre, y efectivamente, en cuanto la vio esa tarde, explotó. «Mamá», le gritó en la sala. «Es cierto que ella es tu hija perdida». Mi suegra, mi madre, se quedó helada. Me miró con los ojos abiertos, como si hubiera esperado esa pregunta toda su vida. Me puse a llorar de inmediato, incapaz de sostener su mirada. «¿De dónde sacaste eso, Javier?», preguntó ella, temblando. Él levantó el sobre. «Aquí está la prueba». Un examen de ADN. Hubo un silencio eterno. Yo apenas podía respirar. Y entonces, mi suegra comenzó a llorar. No de sorpresa, sino de confirmación. Caminó hacia mí, me tomó de los hombros y, sin importarle nada, me abrazó con una fuerza indescriptible. «Lo sabía», susurró entre sollozos. «Siempre lo sentí. Tú eres mi hija. Tú eres mi niña». En ese instante, yo también la abracé y rompí en llanto. Era el momento que había imaginado durante 10 años, escuchar de sus labios que sí, que era su hija. Pero en lugar de sentir alivio, sentí una mezcla de alegría amarga y un dolor insoportable, porque la confesión no vino en la intimidad de un abrazo sincero, sino en medio de una tormenta. Javier, en cambio, se apartó de nosotros con el rostro desencajado. «Esto es una locura», exclamó. «¿Qué significa para nosotros? Que estoy casado con mi hermana». «No», intervino mi madre. «Ustedes no comparten sangre. Él es hijo de su padre, no mío. Ustedes no son hermanos». Pero la aclaración no calmó a Javier. «Eso no cambia que me ocultaste algo tan grave», me gritó. Con los ojos rojos, los demás miembros de la familia comenzaron a enterarse poco a poco. La noticia se regó como pólvora. En cuestión de días, todo el mundo hablaba del escándalo. Algunos nos miraban con morbo, otros con repulsión, otros con compasión. «Eso es antinatural», dijo una tía en un almuerzo familiar. «Aunque no sean hermanos de sangre, es como si lo fueran». «No tienen nada de malo», respondió otro tío. «Legalmente no hay impedimento. Además, se aman». No, las discusiones se volvieron interminables. Yo me sentía en medio de un huracán. Por un lado, tenía a mi madre, feliz por haberme encontrado, queriendo recuperar el tiempo perdido. Por el otro, a mi esposo, lleno de rabia y desconfianza, sintiendo que todo nuestro matrimonio había sido una mentira. Una noche, Javier y yo tuvimos la pelea más fuerte de nuestras vidas. «¿Cómo esperas que vuelva a confiar en ti?», me dijo, con la voz quebrada. «Me ocultaste lo más importante, me condenaste a vivir engañado, no quería perderte», le respondí entre sollozos. «Te amo, Javier, pero también amo a mi mamá. A nuestra familia». Tenía miedo de que todo se derrumbara. «Pues lo lograste», contestó él, con una frialdad que me atravesó. «Todo se derrumbó»,
dormimos en cuartos separados esa noche. Y mientras abrazaba a mis hijos en la oscuridad, me preguntaba si había tomado la peor decisión de mi vida al callar tanto tiempo. Mi madre intentaba mediar. Hijo, le decía a Javier, no la culpes. Ella no pidió vivir esto. Yo soy la que falló hace años, yo soy la que la perdió, pero Javier no cedía. Su orgullo herido era demasiado grande, el escándalo alcanzó incluso a la empresa familiar. Algunos socios murmuraban, otros insinuaban que nuestra familia estaba manchada. Era humillante. Yo me sentía culpable de haber arrastrado a todos a esa vergüenza. En medio de todo, mi madre me repetía una y otra vez, hija, no importa lo que digan. Lo único que importa es que te encontré. Su amor me sanaba, pero al mismo tiempo me hundía más en la confusión. Porque mientras ella quería abrazarme y llamarme hija, yo veía como mi matrimonio se hacía pedazos. Al final, la verdad había salido a la luz, pero en lugar de liberarnos, nos había encadenado aún más. El peso del secreto se transformó en un huracán que amenazaba con destruir todo lo que alguna vez soñé, y en ese momento entendí que lo peor aún estaba por venir, tomar la decisión de si seguir adelante con Javier o dejarlo ir para siempre. Cuando la verdad se hizo pública, no hubo vuelta atrás. El escándalo ya estaba en boca de todos, parientes lejanos, vecinos, incluso algunos compañeros de trabajo de Javier. Nadie podía resistirse a comentar la historia morbosa de la nuera que resultó ser la hija perdida de la matriarca. Yo me sentía como un personaje de telenovela, pero en carne viva, con las miradas inquisidoras clavándose en mí cada vez que salía a la calle. Javier estaba distante. Había noches en que no llegaba a dormir, decía que se quedaba trabajando en la oficina, pero yo sabía que estaba escapando de mí, de nosotros. Nuestros hijos empezaron a notar el cambio. Una vez, el más pequeño me preguntó con su inocencia brutal: «Mamá, ¿por qué papá ya no te abraza como antes?». No supe qué contestar. Me limité a acariciarle el cabello y a sonreír con lágrimas en los ojos. La situación se volvió insostenible. Mi madre, intentando protegernos, buscó asesoría legal. Un abogado nos explicó que, desde el punto de vista jurídico, mi matrimonio con Javier era válido, no compartíamos lazos sanguíneos, y por lo tanto, no había impedimento legal, la ley no prohíbe su unión, nos dijo el abogado, con tono serio. El problema es moral y social, no legal. Eso me dio un poco de paz, pero para Javier no fue suficiente. ¿Y qué? ¿Quieres que les diga a mis socios que todo está bien porque un papel lo avala?, me reclamó. ¿Quieres que les explique a mis hijos que su mamá es la hija de su abuela? Sus palabras me atravesaban como cuchillos. Yo también me hacía esas preguntas todos los días, y no encontraba respuestas. Las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla. Había quienes me abrazaban con cariño y me decían: «Qué bendición que encontraste a tu mamá». Pero también estaban los que me miraban con desprecio, murmurando: «Eso no es natural». En una comida, una prima política incluso me dijo en la cara: «Deberías divorciarte. Estás destruyendo a Javier». Yo me quedé muda. No tenía fuerzas para pelear. Mi madre, en cambio, se mostraba firme. «Que hablen lo que quieran», decía con voz fuerte. «Yo no voy a perder a mi hija otra vez», y cada vez que lo decía, me abrazaba con un amor que me desarmaba. Era lo que siempre había soñado de niña, sentir el calor de una madre. Pero ahora llegaba demasiado tarde, y en el peor de los escenarios, con el tiempo, Javier empezó a evitarme más. Había días enteros en los que apenas cruzábamos un par de frases. Nuestros hijos sufrían en silencio, viéndonos pelear o ignorarnos. Yo intentaba mantener la rutina, llevarlos a la escuela, cocinar, sonreír. Pero por dentro me estaba quebrando. Una noche, decidí hablar con Javier con el corazón en la mano. «Javi», le dije, con voz temblorosa, «sé que te fallé al ocultar la verdad. Sé que no confías en mí, y tal vez nunca lo hagas. Pero lo que siento por ti siempre fue real. Te amo». Él me miró con ojos cansados, llenos de resentimiento. «No lo sé», contestó. «No sé si pueda vivir con esto». Fue la primera vez que entendí que nuestro matrimonio estaba colgando de un hilo muy delgado. Mi madre me aconsejaba que luchara. «No lo dejes ir», me decía. «Si el amor es verdadero, puede con todo», pero yo la miraba y pensaba: ¿será que el amor realmente puede con todo? ¿O hay heridas que jamás sanan? Los días pasaron, y aunque tratábamos de mantener la apariencia frente a los niños, la distancia entre Javier y yo era cada vez mayor. Yo lo amaba, sí, pero también empezaba a sentir que me estaba perdiendo a mí misma, que mi vida entera se había reducido a un secreto, a un escándalo, a un matrimonio tambaleante.
Llegó un punto en que me paré frente al espejo y me pregunté, ¿quién soy ahora? ¿La esposa engañosa? ¿La hija recuperada? ¿La madre que intenta sostener a sus hijos mientras su mundo se derrumba? No encontré respuesta. Un domingo, después de otra discusión amarga, Javier me dijo algo que me dejó helada. Necesito tiempo. No sé si quiero seguir, no lloré frente a él. Me quedé en silencio, lo vi salir de la casa, y cuando la puerta se cerró, me desplomé en el suelo, abrazando las fotos de mis hijos. Hasta hoy, no sé qué va a pasar. Javier sigue distante, aunque cumple con sus responsabilidades como padre. Yo sigo en contacto con mi madre, tratando de reconstruir una relación que nunca tuvimos. Pero la herida entre nosotros tres, mi madre, mi esposo y yo, parece imposible de cerrar. Lo único que sé es que la verdad, esa verdad que oculté por 10 años, cambió mi vida para siempre. Tal vez algún día encuentre paz, tal vez algún día Javier me perdone, tal vez algún día logremos seguir juntos. O tal vez no, por ahora, vivo en esta incertidumbre. Con el corazón dividido entre el amor de un esposo que se siente traicionado y el abrazo de una madre que finalmente me encontró, y mientras escribo estas palabras, no tengo una conclusión clara. Solo sé que el secreto que guardé tanto tiempo ya no es mío, que ahora nos pertenece a todos, y que sus consecuencias seguirán marcando nuestras vidas. El desenlace, todavía, está por escribirse. Y ahora te pregunto a ti que leíste mi historia, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Seguirías luchando por salvar tu matrimonio, aunque la confianza esté rota, o elegirías comenzar de cero con tu madre, aunque eso signifique criar sola a tus hijos?